Buen día tengan todos. A nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ por sus siglas en alemán, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, MIDUBI, y de la revista Alcaldes de México, les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual que se realiza en el marco de la Cooperación Triangular México, Alemania, Ecuador, y que tendré el gusto de conducir y moderar. Saludo atentamente a los alcaldes, servidores públicos, académicos y especialistas de la sociedad civil que nos acompañan de distintas regiones del país en el seminario de hoy. Durante la siguiente hora y media conoceremos primero cómo funcionan y cuáles son los beneficios de la figura de cooperación triangular y más adelante, ya adentrados en el panel, conoceremos experiencias tanto de México como de Ecuador que contribuyen a crear ciudades sostenibles y a mitigar con ello los efectos del cambio climático. La planeación urbana y el ordenamiento territorial son dos componentes esenciales de la nueva agenda urbana y son dos vías que por un lado elevan la calidad de vida de los ciudadanos y por otro acercan a las localidades hacia su construcción sostenible. Así que para iniciar los trabajos del seminario, doy la bienvenida a Brigel Ortiz Claudio, asesor de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, quien nos dará la introducción sobre qué son las cooperaciones triangulares, cómo funciona la cooperación triangular en la GIZ y qué beneficios genera para sus participantes. Antes de ceder la palabra a Brigel, me permito presentarlo brevemente. Brigel Ortiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con 11 años de experiencia, de los cuales 6 fungió como servidor público de carrera para el Gobierno Federal Mexicano, dentro del cual generó alianzas multiactor y de colaboración con organismos internacionales sectoriales para el desarrollo e implementación de programas y proyectos de cooperación internacional. Participó también en el diseño, negociación y ejecución de políticas encaminadas al cumplimiento de los compromisos de nuestro país como parte de las agendas globales de desarrollo. Dejo con ustedes a Brigel Ortiz. Muchas gracias, Norma, y muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí presente el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación acerca de qué es la cooperación triangular para la GIZ, específicamente al amparo del cual se desarrolla el proyecto que nos tiene aquí hoy reunidos. Por favor, si me ayudan con la presentación. Perfecto.
Bueno, las cooperaciones triangulares, la cooperación triangular es un esquema novedoso de cooperación que realmente aún todavía está en definición cuál es el concepto que esta tiene. Sin embargo, yo me atrevería a compartirles el concepto de la cooperación alemana que define a esto específicamente como proyectos de cooperación planificados y ejecutados entre 3 países. Uno de ellos es un país del Comité de Asistencia al Desarrollo, otro es un país emergente o en desarrollo y el otro va a ser un país receptor. Esta definición es la cooperación del Fondo Regional para la Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Como les decía, para Alemania, específicamente para la GIZ, la cooperación triangular se gestiona a través del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, del BMZ, que es un instrumento que coadyuva a aprobar proyectos de cooperación triangular, los cuales se aprueban a través de convocatorias. Son convocatorias las que se llevan a cabo por diversas partes y se someten a consideración proyectos en los cuales se planifican diversas actividades y en este caso el BMZ y el Fondo Regional son los encargados de analizar y aprobar este tipo de iniciativas de cooperación triangular. No hay requisitos para poder suscribir una cooperación triangular. El único requisito que pone Alemania es que haya interés de las 3 partes, específicamente para no imponer proyectos de cooperación y no hay sectores técnicos o algún componente específico mediante el cual se busque desarrollar o aprobar proyectos de cooperación triangular. La mayoría de estos proyectos de cooperación triangular tienen un financiamiento hasta de 300,000 euros y generalmente México apoya a través de estos mecanismos con asistencia técnica y recursos, en ocasiones capital, directamente recurso financiero. Y el país receptor también tiene el compromiso de poner recursos financieros, si es que cuenta con ellos, y la asistencia técnica. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso vale la pena señalar que México hoy día es el principal socio de Alemania en términos de cooperación triangular y viceversa. Hemos desarrollado más de 32 proyectos de cooperación triangular. Sin embargo, aquí tenemos a los socios con los cuales hemos ejecutado cooperación triangular. La mayoría de los proyectos que se tienen, como les decía, se aprueban a través del Fondo Regional para la Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe. Sin embargo, esto no excluye a otros países en los que haya interés de trabajar en ciertos temas. Un país con el que tenemos, que no pertenece a esta región, pero con el cual hubo un interés muy particular, es con India y se aprobó un proyecto en calidad del aire entre ambos países. Si bien no pertenece a la región, había mucho interés entre los participantes y los resultados pudieran beneficiar, en este caso, a los ejecutores y después compartir la experiencia con otros países de la región. Es el único país con el que hemos tenido proyectos que no pertenece a la región latinoamericana. La que sigue, por favor. Como les decía, actualmente se han ejecutado 32 proyectos, 25 han sido al amparo del Fondo Regional, 5 bilaterales que surgen de las cooperaciones bilaterales que implementa la GIZ en México, 3 a través del PTB. Tenemos 2 proyectos que han sido no meramente triangulares con la definición que les acabo de mencionar, sino que ha habido proyectos regionales. Uno de ellos fue con la Alianza del Pacífico para etiquetado sustentable y otro en Proyecto Mesoamérica para cadenas de valor agregado. Y bueno, actualmente tenemos 8 proyectos en ejecución durante el 2020 y en esta ronda, bueno, cada año se emiten 2 rondas del Fondo Regional para aprobar proyectos de cooperación triangular. El año pasado, por la situación extraordinaria que estamos viviendo, solamente hubo una, la cual se enfocó a proyectos que podrían coadyuvar a temas relacionados al COVID. Y en este caso, México presentó 5 proyectos, de los cuales uno fue con Ecuador. La que sigue, por favor. Bueno, los temas en los cuales trabajamos pues son fortalecimiento institucional, fomento productivo sostenible, agua potable, eficiencia energética, vivienda sustentable y biodiversidad y cambio climático. Como yo les mencioné anteriormente, no hay una temática restringida para aprobar proyectos de cooperación triangular. Sin embargo, la mayoría de ellos han versado en estos 6 componentes que les acabo de mencionar. La que sigue, por favor.
Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener o ejecutar una cooperación triangular? A diferencia de otros proyectos, hay diferentes variaciones. Por ejemplo, una cooperación triangular, a diferencia de una cooperación tradicional o bilateral, en primera instancia es el recurso, al menos en la cooperación técnica alemana. Es decir, los recursos son más restringidos, como yo les mencioné, son hasta 300,000 euros en el caso de este tipo de esquema de cooperación. Y la planificación es más rápida, a diferencia de los otros, donde se tienen que hacer visitas, misiones, previo a poder aprobar un proyecto. En este caso, el único requisito para poder hacerlo es presentar el proyecto acordado por las tres partes ante el fondo regional y esperar que, bueno, este cumpla con los objetivos para que se pueda aprobar. ¿Cuáles son los beneficios de ejecutar una cooperación triangular? Pues bueno, un alto grado de flexibilidad. Como les mencionaba, no hay restricciones temáticas, restricciones de países. El único objetivo es que todos los países estén interesados en poder ejecutar una cooperación. Transfiere resultados exitosos de la cooperación bilateral a la cooperación triangular. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el día de ayer cerramos un proyecto de cooperación triangular con Guatemala en materia de fortalecimiento institucional, el cual se deriva de un proyecto que ejecuta México en beneficio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y derivado de eso trabajamos un proyecto de cooperación triangular con la CEGEPLAN, instancia que coordina la cooperación triangular, la cooperación internacional en Guatemala. Otro de los beneficios de este esquema de cooperación es que se aprovecha la estructura, el conocimiento y los contactos existentes de las cooperaciones bilaterales. Responden de forma ágil en poco tiempo a demandas muy precisas de otros países. Como les decía, en esta ocasión la agenda se enfocó específicamente para temas de COVID, de qué manera los esfuerzos de los tres países podían coadyuvar a dar soluciones regionales, si bien específicamente no a temas de vacunas, no a temas médicos, pero sí desde una cancha específica de qué manera se pudiera generar un expertise o un proceso de desarrollo que pudiera contrarrestar los efectos del COVID, al menos en ese sector específicamente. Ofrecen a los donantes sur la posibilidad de compartir experiencias de la relevancia para otros países en la misma región. Bueno, pues al final del día, la cooperación triangular es un ganar-ganar, donde todos los países aprenden, independientemente de que en este caso México o Colombia o Brasil o Argentina sean el país que ofrece la cooperación. Siempre hay una modalidad o siempre hay algo que puede, en este caso el país, la instancia técnica o el ejecutor, aprender de la contraparte, aunque este sea el receptor. Justamente eso son de las cosas que hemos identificado en cada uno de estos procesos, y al final es un mecanismo que nos permite dar respuesta inmediata a problemas específicos sin tanto aspecto burocrático como obedecen algunas cooperaciones bilaterales. Y bueno, fomenta la horizontalidad entre los socios, pues aquí al final del día buscamos que las relaciones se den en este margen de respeto, de buenos compañeros, amigos, y al final, como les decía, siempre tenemos este proceso mediante el cual hay un ganar-ganar. Entonces, en todo este proceso, tanto México como el país con el que está trabajando y la misma Alemania reciben ciertos aspectos con los cuales pueden mejorar sus procesos específicos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Ahí viene, justamente ahí hay una liga de un documento que recientemente publicamos sobre lecciones aprendidas sobre la cooperación triangular, en el cual se rescatan buenas prácticas, lecciones aprendidas, desafíos, y lo más importante es que ustedes pueden tomarlo en consideración para qué elementos se pueden considerar desde un inicio para cuando se está planificando una cooperación triangular. Entonces, es un documento que les recomiendo ampliamente. Lo pueden encontrar en la página de la MEXIT y también está en la página, en el clúster de gobernanza de la GIZ. Y pues bueno, se los puedo compartir con muchísimo gusto y muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias. Gracias, Brigel Ortiz. Estoy segura que a muchos de los gobiernos locales que hoy nos acompañan se les habrán ocurrido múltiples ideas de proyectos o programas o acciones, incluso acciones normativas, que puedan desarrollar en el marco de una cooperación triangular. Brigel nos acompañará en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final del panel, por si tienen alguna duda que deseen plantear. Y ahora vamos a continuar con los trabajos del seminario. Daremos inicio al panel México-Ecuador, planeación urbana y gestión del suelo como vías para impulsar ciudades sostenibles. Para ello, doy la bienvenida a nuestra primera ponente. Ella es Gabriela Jurado
y Gabriela Jurado Gutiérrez es directora de operación y seguimiento a programas de SEDATU. Voy a compartir algunos datos curriculares que reflejan su expertise. Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Estudió el diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó en ONU Habitat de 2008 a 2016, diseñando e implementando proyectos de asistencia técnica para México y América Latina. Y de 2018 a 2019 estuvo en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud. Gabriela nos hablará sobre la estrategia general urbana que la SEDATU está implementando como parte de una nueva visión de largo plazo que busca incorporar a la planeación municipal como una vía permanente para elevar el bienestar de la población y mejorar la gestión de los gobiernos locales. Antes de ceder la palabra a Gabriela Jurado, aprovecho brevemente para recordarles que como parte final del seminario tendremos una sesión de preguntas y respuestas del público. Los invito a que nos hagan llegar sus dudas y comentarios dando clic al icono de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla. Gabriela Jurado, adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, pues me gustaría compartirles un saludo por parte del secretario Román Meyer, el subsecretario Daniel Fajardo y la directora general, la maestra María Dolores Franco. Estos espacios son verdaderamente importantes para la SEDATU para poder compartir cuál ha sido la visión y cuáles son las experiencias que hemos tenido diseñando e implementando políticas públicas en materia de desarrollo urbano. No sé si ya se está compartiendo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues justamente la propuesta es compartirles esta experiencia. Siguiente, por favor. Y parte de lo que se empezó a hacer cuando este nuevo gobierno llegó es justamente un primer diagnóstico del estado de los instrumentos de planeación urbana a nivel local. Entonces, lo que se identificó es, en primer lugar, que los instrumentos que se seguían haciendo, los municipios que cuentan con estos, se basan en una metodología no actualizada, no necesariamente toman en cuenta a las personas, es decir, es un enfoque altamente técnico que no considera experiencias diferenciadas, que no considera necesidades diferenciadas y que inclusive fomentan esta segregación, no solo territorial, inclusive social. Favorecen la corrupción porque son instrumentos poco accesibles, altamente técnicos y que no necesariamente lo que hacen es promover que las personas se apropien del territorio y en general que limitan el desarrollo. Entonces, lo que se plantea es desarrollar metodologías innovadoras, que lo que haga es romper estos paradigmas estáticos de la planeación, incorporar el enfoque de género y de derechos humanos como elementos sustantivos y transversales de los instrumentos, es decir, cómo las personas se pueden apropiar de su territorio, acceden y ejercen sus derechos humanos. Justamente esto va de la mano con fomentar la inclusión de todas las personas, promover reglas claras que a su vez esto desincentive la corrupción y incentiven positivamente en el desarrollo. Siguiente, por favor. Y a partir de esto, la SEDATU plantea una visión a largo plazo, es decir, cómo la planeación y el ordenamiento territorial se deben de posicionar como estos instrumentos que orienten el desarrollo, que orienten la toma de decisiones estratégicas y justamente en el contexto que estamos, es decir, en la contingencia sanitaria, en estos retos económicos que está enfrentando prácticamente el mundo y México no es la excepción, pues cómo se pueden definir estrategias que hagan la diferencia. Y aquí es donde se plantea un escenario que, en primer lugar, haga que la población se comprometa y se apropie de su territorio, la planeación se posicione como este instrumento flexible que responde a necesidades y a dinámicas reales, no como un documento rígido, se integra efectivamente la visión y el enfoque de derechos humanos y género, se definen procesos acordes a los tiempos municipales, es decir, un proceso de planeación no puede durar 20 meses cuando en realidad el gobierno municipal tiene únicamente tres años de gestión y se busca un mayor y mejor impacto en las personas. Siguiente, por favor.
Y justamente lo que se planteó fue una política pública integrada, en donde el desarrollo urbano sea este gran motor de la economía, en este contexto que todos estamos experimentando, no se deja nadie atrás, y a partir de esto se plantean tres grandes propuestas. En primer lugar, una propuesta metodológica a partir del lanzamiento y publicación de lineamientos simplificados, así es como nosotros le hemos denominado. Ahora voy a compartir un poco más de ese tema, y lo que hace es decir cómo desde la SEDATU se asume la responsabilidad de generar propuestas para que los gobiernos municipales puedan desarrollar y actualizar instrumentos de planeación, pero que sean mucho más simples, accesibles y que faciliten la implementación. Esa es la parte conceptual. Asimismo, pues no podemos lanzar una propuesta metodológica sin que vaya acompañado del componente de fortalecimiento de capacidades, y justamente eso es lo que también se está fomentando a partir de un par de cursos que se llaman, que ahora también les voy a compartir más detalles, pero es justamente cómo se complementa esta visión metodológica. Y por último, el programa de mejoramiento urbano, que es esta herramienta de implementación a partir de la cual la SEDATU otorga recursos prácticamente a fondo perdido a gobiernos municipales para que puedan desarrollar y actualizar sus instrumentos de planeación urbana, justamente alineados con esta nueva propuesta metodológica. Entonces, tenemos el componente conceptual, tenemos el componente de fortalecimiento de capacidades, que va no solo a gobiernos locales, también prácticamente a cualquier técnico o técnica del sector, y por último la parte de implementación con el programa de mejoramiento urbano. Siguiente, por favor. El primer componente que me gustaría compartir con ustedes es justamente los lineamientos simplificados. ¿Qué es esto? Es una metodología que desarrolló la SEDATU, en donde se propone que la manera de desarrollar y el resultado final de los instrumentos de planeación sean documentos mucho más sencillos, sean documentos que fomenten la apropiación de la población del territorio y que cambien cómo se está visualizando la planeación urbana. Este instrumento, esta metodología, si bien es suficientemente general para que la puedan adaptar los diferentes gobiernos locales de acuerdo a su realidad, reconocemos, por supuesto, las atribuciones de los municipios y las diferencias que existen, al menos en México, y se plantea a partir de 5 principios, y son los que incluye aquí en la presentación. En primer lugar, es esta visión de ciudad densa, compacta y mixta. Segundo lugar, ubicar a las personas en el centro, es decir, cómo sus experiencias definen en gran parte cómo debería de gestionarse el territorio. La ciudad sustentable, resiliencia, inclusión urbana, justamente esta visión de segregación es la que se está dejando atrás, y se promueve la equidad. Y se incluye en 5 fases, que es la preparación, análisis, planeación, gestión y gobernanza, y el monitoreo, en donde estas 5 fases se propone que se implementen en 4 meses. Efectivamente, es una diferencia bastante amplia en relación a cómo se venían desarrollando estos instrumentos, y lo que estamos buscando es mejorar cómo o dar estas herramientas para que los gobiernos locales tengan más posibilidades de gestionar de mejor manera el territorio. Siguiente, por favor. Y justamente, pues si bien desde la SEDATU se hizo la presentación de esta metodología, también se identificó que había algunos temas que necesitaban documentos complementarios. Uno de estos fue el tema de las herramientas cualitativas, participativas, es decir, si bien el desarrollo urbano pues tiene una larga trayectoria, identificamos que prácticamente todo el análisis se basa en herramientas, en análisis cuantitativo. Entonces, para ubicar a las personas en el centro, se promueve integrar herramientas cualitativas, participativas e innovadoras que no necesariamente llevan tiempo en el análisis del desarrollo urbano y la gestión territorial, por lo que la SEDATU lo que hizo fue complementar los lineamientos simplificados con esta publicación Trazando Ciudades, guía para integrar a las personas en la planeación urbana. Y aquí lo que se está buscando es lograr identificar ese análisis
fino sobre cómo las personas viven en el territorio, cuáles son las tareas que realizan de manera diaria en las ciudades y cómo se puede hacer desde el desarrollo urbano y la planeación urbana para que éstas se realicen de mejor manera y al final tengan un impacto en los grupos en condición de mayor vulnerabilidad por la misma estructura de las ciudades, es decir, cómo mujeres y niños pueden utilizar mejor el espacio, pueden acceder a equipamientos de salud, equipamientos de educación, pueden acceder de mejor manera a los centros de empleo en el caso de las mujeres, inclusive adultos mayores, es decir, cómo hacemos visible estas poblaciones que no tradicionalmente están visibles en la planeación urbana. Y entre otras cosas que plantea esta publicación se incluyen qué son estas herramientas, por qué se deben incorporar en este enfoque de planeación o de que no necesariamente las incluían tradicionalmente, cuáles son los tipos de herramientas, cómo llevarlas a cabo, consideraciones generales, es decir, qué recursos necesitan para implementarlas. Y aquí se plantean pues una serie de herramientas que no solo plantean el escenario presencial, sino que reconocemos que el contexto de la contingencia sanitaria pues no tiene un fin definido, entonces también se incluyen herramientas digitales para que en este proceso, porque hay muchos gobiernos municipales que todavía continúan desarrollando instrumentos aún en contingencia, pues puedan incluir este análisis cualitativo. Entonces, esta es una propuesta que incluye diversas herramientas y que los gobiernos municipales podrán escoger las que más se pueda apropiar. Siguiente, por favor. De igual forma, otra publicación complementaria a los lineamientos simplificados es esta publicación que se llama Somos Ciudades, alineando la planeación a la Agenda Global de Desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue hacer este análisis de la Agenda 2030, que si bien ya tiene pues bastante tiempo, desde el 2015, y ya ha habido varios esfuerzos, inclusive del mismo Gobierno de México, para ver cómo se aterrizan a nivel local, lo que hicimos fue hacer este análisis para integrar lo que es la planeación urbana desde los lineamientos simplificados con los objetivos de desarrollo sostenible para que sea una orientación para los mismos gobiernos locales a partir de sus planes municipales de desarrollo urbano y se puedan ir generando estrategias y acciones puntuales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí se evidencian los 9 que se identificaron como a los que le contribuye de manera más directa esta metodología y que pues precisamente marca este mapa de ruta. Siguiente, por favor. Y un tema que también consideramos pues importante fue evidenciar el tema de derechos humanos en la planeación urbana y justamente lo que hicimos fue hacer este análisis de prácticamente todos los derechos humanos del Marco Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hacer un mapeo de cómo la propuesta de estos lineamientos simplificados contribuye específicamente a qué derechos y cómo los elementos que se están integrando en estos lineamientos, cómo se hacen este match para que podamos identificar cuáles son los componentes que contribuyen de mayor manera y los gobiernos locales puedan de manera complementaria a esta metodología tener este mapa de ruta para identificar hacia qué tema me tengo que enfocar para mejorar el acceso y ejercicio de derechos humanos. Entonces tenemos un componente que es cómo estamos ubicando en el centro de la planeación del desarrollo urbano a las personas, cómo esto se alinea a la Agenda 2030 y cómo los derechos humanos deben de ser esta orientación no solo en temas de estrategia, sino de toma de decisiones. Es decir, desde la SEDATU se reconoce el territorio como este espacio donde las personas acceden o no, o facilita que las personas accedan o no a estos derechos. Entonces vemos el territorio como este gran articulador de oportunidades y gran articulador de derechos. Entonces, esta es la propuesta metodológica que ha desarrollado el Gobierno de México y que va a complementar de manera complementaria, siguiente por favor, con una estrategia
de implementación, específicamente con la vertiente PUMOT, así es como nosotros le denominamos, del programa de mejoramiento urbano. El programa de mejoramiento urbano es este programa prioritario del Gobierno de México, en donde se incluyen 3 grandes vertientes. Una de ellas es mejoramiento integral de barrios, es decir, cómo se hacen intervenciones puntuales en municipios, en polígonos específicos para mejorar el acceso que tienen las personas, equipamientos, infraestructura, y el segundo componente es certeza jurídica, y el tercero es la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial. Es decir, se ve una visión integral para mejorar el acceso y ejercicio de derechos humanos, el acceso de las personas en el territorio, y esta vertiente en específica lo que hace es otorgar recursos para gobiernos locales, es decir, los estados pueden acceder a recursos para sus programas estatales de desarrollo urbano, las zonas metropolitanas, y el foco especial de la SEDATU son los programas municipales de desarrollo urbano. Ahí es donde estamos invirtiendo porque reconocemos que los territorios prácticamente son gestionados por los gobiernos locales, y ahí es donde está la llave para mejorar y detonar dinámicas positivas. Siguiente, por favor. Y de manera complementaria, como bien les comentaba, tenemos estos 3 grandes pilares: el conceptual, el de implementación y el de SEDATU de manera conjunta con el INAFED. Desarrolló un curso en línea denominado Co-creando ciudades para todas las personas, por supuesto gratuito, en donde se explican, se desarrollan las metodologías promovidas por la SEDATU y se dan herramientas complementarias justamente para que no solo los gobiernos locales, tomadores de decisiones, inclusive personas técnicas que estén en academia, consultorías, es decir, cómo podemos ir generando esta masa crítica para transformar las ciudades en México y también tener una incidencia en el paradigma urbano. Entonces, lo que este curso está haciendo, pues, es complementar la política de la SEDATU, y ya llevamos en realidad 2 ediciones en el 2020. La primera terminó en julio, la segunda edición acaba de terminar recién ahora en noviembre, y tenemos prácticamente el total de 2,473 personas que han participado y que han tomado este curso, y que pues lo que creemos es que estamos fortaleciendo capacidades para que se pueda implementar de manera diferenciada, de manera diferente estos instrumentos de planeación. Siguiente, por favor. Y prácticamente, pues, esta es la idea, compartirles cuál ha sido la experiencia desde la SEDATU de promover una política urbana que, pues, cambie los paradigmas en México, promover, compartir herramientas diferenciadas. Si bien estamos en un contexto bastante complicado, no solo por la contingencia sanitaria, inclusive por la misma naturaleza en México tenemos una gran heterogeneidad en los gobiernos locales, pero que logremos contribuir de alguna manera, que los gobiernos locales puedan tener más herramientas, que puedan escoger de algo que el gobierno de México les pueda poner a su disposición y de acuerdo a su realidad puedan adaptarla. Entonces, por mi parte sería todo, les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, Gabriela Jurado. Sin duda, un tema de lo más trascendental, la elaboración de estos lineamientos simplificados para elaborar planes municipales de desarrollo, pues con un enfoque de inclusión, sí, pero también sostenible, de cuidado con los derechos humanos, de atención prioritaria también a la transparencia y sobre todo con un enfoque de largo plazo. Es sin duda una opción para que los planes municipales de desarrollo se elaboren también en menos tiempo, como nos decías, y esto se vuelve fundamental considerando el periodo de gobierno de 3 años para los gobiernos locales en México. Muchas gracias, Gabriela Jurado. Tendremos oportunidad de tomar preguntas del público, llegado el momento. Ahora doy la bienvenida a Angie Montenegro. Angie Montenegro Pozo es directora de Políticas y Normativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador. Angie es abogada, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad
San Francisco de Quito. Tiene una especialización en gobierno y políticas locales por la Universidad Castilla-La Mancha y una especialización en dirección de proyectos por la Universidad George Washington. Tiene también amplia experiencia tanto en el sector privado como en el público. En este último ha desempeñado varios cargos directivos en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y en la empresa pública de agua potable y saneamiento. Parte de lo que Angie nos compartirá es la experiencia de Ecuador sobre los hubs en territorio que forman parte de la Agenda Hábitat Sostenible de Ecuador hacia 2036. Adelante con tu presentación, Angie. Muchas gracias, qué gusto realmente compartir con ustedes en este espacio. Para mí es un honor poder compartir con alcaldes de México y sobre todo con un panel como el que he escuchado. Me encanta escuchar todas las experiencias que ustedes tienen a través de México, que es uno de los países que tiene más desarrollados los temas de planificación territorial. Me permito extender un cordial saludo desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, desde el señor ministro, el arquitecto Julio Recalde, y desde el subsecretario de Uso, Gestión de Suelo y Catastros, arquitecto Efrén Buenaño. Bueno, para mí es realmente importante poderles comentar cómo fue nuestra iniciativa de Hubs en Territorio 2020 y cuáles son los instrumentos o en qué vamos a aterrizar después en esta implementación normativa. Todo en el marco de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador al 2036, que la acabamos de publicar hace pocos meses. Siguiente, por favor. Les voy a explicar un poco cómo va a ir mi presentación. Vamos a iniciar hablando de la cooperación triangular que tenemos con México y Ecuador, Alemania también, qué es la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador y cómo los hubs se incorporan en ella, la evaluación de este proceso de los hubs, la sistematización que tenemos y la implementación normativa finalmente. Siguiente. Siguiente, gracias. En el 2017 se suscribe la cooperación triangular entre México, Alemania y Ecuador, en un proyecto denominado Fortalecimiento de la Política Urbana y de Ordenamiento Territorial. El área de cooperación es el desarrollo urbano y el cambio climático. Y tenemos 3 instituciones ejecutoras sectoriales. Desde México, SEDATU, desde Ecuador, el MIDUBI, del cual soy representante esta ocasión, y desde Alemania con la cooperación GIZ a través de 2 programas. El Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles en el Ecuador y de Protección al Clima en la Política Urbana de México. Tenemos 3 líneas de acción principales, que es el mejoramiento del marco normativo, la capacitación de funcionarios públicos y la aplicación de nivel descentralizado. Siguiente, por favor. Todo esto, como les comentaba bien, en el marco de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador al 2036, que es un mecanismo de gobernanza que vamos a aplicar de largo plazo, y aquí lo que va a contener son ciertos apartados en los cuales se deben fijar los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios, y también el gobierno nacional para expedir política pública. Para nosotros es un hito de los más grandes en generación de política que hemos creado en los últimos tiempos, y a través del compromiso de todos los sectores, de los 6 sectores de la ciudad, podemos establecer metas al corto, mediano y largo plazo para generar políticas, programas y proyectos en beneficios de los ciudadanos. De esta manera vamos a poder generar también una aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la aplicación de la Agenda 2030, el Acuerdo Nacional del Ecuador al 2036 y en general muchos instrumentos relativos al desarrollo urbano. Esta agenda tiene 4 ejes principales, que es equidad, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad y también tenemos productividad. Aquí tenemos también 10 áreas de gestión, entre las cuales una es ordenamiento territorial y por eso estamos aquí hablando de este tema. Siguiente, por favor. Generamos esta iniciativa de los hubs, que es un espacio de construcción colectiva con los actores que intervienen en la gestión territorial. Esto se fija en unos criterios que tenemos a través de una ley generada en el 2016, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Esta nace a raíz de la Constitución del Ecuador, que fue publicada en el 2017, y incorpora nuevos derechos como el derecho a la ciudad, entre otros, que nos hace fijarnos en los temas de sostenibilidad y equidad de las ciudades. Y también la Agenda Sostenible del Ecuador al 2036, que les acabo de mencionar hace un minuto. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como objetivo en estos espacios de construcción?
es que seamos a través de todos los actores, ser capaces de identificar acciones, intereses colectivos. Sobre todo, lo más importante es que podamos ser capaces de apropiarnos de nuestro propio espacio público y del disfrute pleno de la ciudad, bajo los principios de sostenibilidad, sustentabilidad, resiliencia, con una mirada a partir de la emergencia sanitaria, sobre todo por eso ahora que nos encontramos en el tema del COVID-19. Así, lo que hicimos fue crear una mesa técnica que la denominamos Planificación Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Siguiente. Ahora, ¿cómo se incorporan los hubs en esta agenda de hábitat sostenible del Ecuador? Esto nace desde el 2016, es un proceso más allá de lo que pueden ver en esta lámina, que viene de larga data. En el 2016 nos preparamos como país, y de hecho Quito fue la sede para el Hábitat 3, para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas del Desarrollo Urbano. Como les comentaba, ha sido un hito de los más grandes de política pública generado por el Ecuador y también para nosotros representa una de las oportunidades históricas más grandes para ver cómo estamos planificando nuestras ciudades y también para determinar que las ciudades cumplen un rol clave para generar sostenibilidad y generar procesos de vinculación territorial. Los hubs se iniciaron en este 2019, pero no se agotan solamente en su participación en este momento. Van a seguir creando indicadores prioritarios para el Ecuador, por lo menos hasta el 2025, donde vamos a generar nuestra meta primero. Del 2025 al 2035 vamos a tener otros procesos de evaluación y finalmente vamos a aterrizar en el Hábitat 4, que va a ser en el 2036, cumpliendo con las metas en el entorno y también con evaluaciones como el World Urban Forum, y entre otros que vamos a celebrar de manera intermedia. Siguiente. Nos dimos cuenta que realmente para nosotros poder hacer que las ciudades sean sostenibles y que exista un compromiso, es que la participación ciudadana tiene que estar presente en cada uno de los minutos. Así, generamos estos compromisos y afianzamos la relación tanto de las entidades del Estado con la sociedad. Y esta sociedad no simplemente es la sociedad civil, es sociedad quien actúa en la ciudad. Entonces tuvimos organismos internacionales, sector privado, academia, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, voluntariado y también el gobierno nacional. Todo lo que se recabe de información de estos entes en las construcciones participativas va a ser puesto en conocimiento y aprobación del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, un cuerpo colegiado creado también por nuestra ley, la ley orgánica que les comentaba, y que decidirá su aplicación o su aprobación en general para los municipios del país. Siguiente. Les quiero explicar un poco cómo fue nuestro modelo de gestión de los hubs territoriales. Tuvimos 7 sedes en el país: Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Guayaquil, Orellana y Barra. Es importante mencionarles que tenemos 221 municipios regados en estas sedes, 24 provincias, y tratamos de garantizar que todas las ciudades de alguna manera estén representadas aquí. La academia jugó un rol fundamental porque fueron los líderes de cada una de las mesas que se llevaron a cabo y decidimos ponerlo en estas zonas porque, como ustedes sabrán, el Ecuador es un país mega diverso y tenemos unas diferencias muy marcadas en la costa, en la sierra y en la Amazonía, y las diferencias y las necesidades de cada uno de los territorios son bastante marcadas. Siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar un poco del proceso de evaluación de los hubs. Aquí nosotros vamos a ver si este proceso para la construcción colectiva fue exitoso o no y si vamos a poder manejarlo de aquí como lo planificamos en general hasta el 2035. Sigamos, por favor. Hicimos una encuesta de evaluación del desarrollo y participación. Obtuvimos 76 respuestas. Como ustedes pueden ver, aquí está en general cada una de las provincias, cómo fue la participación ciudadana. Lamentablemente todavía tenemos una participación de ciudades intermedias y ciudades grandes mayoritaria, pero también vemos que las ciudades pequeñas sí quieren participar. Entonces sí están siendo activas, sí están siendo propositivas con proyectos, con programas. Y esto tenemos que tomar en cuenta porque son las ciudades pequeñas a las que todavía podemos llegar con planificación territorial. Sabemos que una vez que se planifica una ciudad y se empieza a expandir de manera desordenada, esto se puede mantener por generaciones, lo que va a generar una expansión incontenible e insostenible a largo plazo. Así que nos vamos a tratar de centrar también en estas pequeñas ciudades para poderles guiar en su planificación. Siguiente, por favor.
En cuanto a los resultados de la participación del sector, tenemos que la sociedad civil está en un 10%, el sector público está en un 49%. Aquí es importante mencionar que están contados el gobierno nacional y también los gobiernos locales. Tenemos un sector privado con un 9%, una academia con el 20%, como les comentaba, fue un rol fundamental que ellos lideren las mesas, tanto por su experticia en el tema, sino también porque ellos van a ver desde una mirada imparcial, van a ver cuál es su territorio y saben cuáles son las políticas públicas que se están incorporando. También tenemos de las ONGs el 3% y de fundaciones o organizaciones un 9%. En general, de las temáticas que abarcamos, que son 4 y les detallaré más adelante, tenemos equiparados la importancia, la relevancia de la participación. Siguiente, por favor. Ahora les quiero explicar un poco la sistematización de los resultados nacionales. Siguiente. En el tema de clasificación y subclasificación de suelo, que es algo que necesitamos normar con urgencia en el país, nos dimos cuenta que tenemos una heterogeneidad biofísica, social, cultural y étnica que es muy marcada y que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de la creación de política pública. Debemos tener una articulación en diferentes niveles de gobierno. Actualmente estamos totalmente desarticulados. El gobierno nacional decide y interpone las políticas públicas, pero quienes deben implementarlas son los gobiernos locales y nadie está pensando en sus particularidades, en sus necesidades. Es por eso es que nosotros con los hubs logramos llegar a cada uno de los territorios, sobre todo ahora que tenemos tantos beneficios virtuales. Entonces fue un poco más sencillo llegar a la mayor cantidad de personas y a la mayor cantidad de territorios. Identificamos que debemos clasificar el suelo en base a estudios técnicos y participativos. La gente quiere poder proponer sus teorías, quiere poder proponer cambios en sus ciudades, quiere poder proponer cómo se va a planificar esta ciudad, cómo se van a planificar sus necesidades. Y esto siempre en el marco de los derechos y de la sostenibilidad frente al cambio climático. El cambio climático fue bastante importante en los hubs. Cada uno exponía que necesita áreas, porque depende del territorio, pero hay áreas de protección, hay áreas de expansión urbana, entonces esas también tenemos que protegerlos. Debemos tener una factibilidad de expansión del límite urbano con criterios ambientales y en función del crecimiento demográfico. Aquí tuvimos una ciudad que tiene un estudio un poco más allá, que es Puerto Viejo, y nos habíamos identificado que el crecimiento demográfico es mucho menor a la mancha urbana, lo que quiere decir que la gente se está llegando a posesionar en las periferias sin consolidar las áreas, y esto nos va a producir una planificación bastante desordenada y que no podamos llegar con servicios básicos a estos sectores de la periferia. También identificamos que debe haber una formación y capacitación en ordenamiento territorial, y esto es fundamental para los municipios. Y además, no solamente debemos quedarnos en la generación de política pública, sino también tenemos que generar otros instrumentos para la planificación territorial, y es la gestión de información territorial para generar herramientas adecuadas como indicadores, como cartografía, sobre todo en temas de catastro, que es ahora lo que no tenemos muy claro, y sistemas públicos de soporte. Siguiente, por favor. En cuanto a la delimitación del suelo rural de expansión urbana, nos dimos cuenta que debemos analizar las condiciones del suelo rural. Es de conocimiento de todos que más del 50% de personas habitamos en las áreas urbanas, y es por eso que estamos pensando todo el tiempo en el enfoque urbano y nos olvidamos del enfoque rural, que es realmente el más importante. No podemos seguir generando contaminación y todo lo demás en las áreas urbanas. Necesitamos tratar de impulsar las áreas rurales y eso se nos estaba olvidando. Debemos tener un enfoque de gestión de riesgos y cambio climático. Vamos a evitar la urbanización de los suelos productivos como parte de políticas de seguridad alimentaria. Tenemos que evitar que las áreas rurales se urbanicen. De cualquier forma, no podemos permitir que se sigan urbanizando o se sigan consolidando. Debemos también crear cinturones verdes con fines de paisaje y contención ambiental de la mancha urbana. Si es que no delimitamos adecuadamente cuál es el área urbana y su expansión, tenemos que tratar de alguna manera de generar otros instrumentos, y una de las ideas innovadoras era crear estos cinturones verdes. Debemos potenciar el uso de los catastros rurales que tanto nos hace falta en el país, pero para esto es importante mencionarles que nosotros estamos generando a través de la cooperación internacional
un proyecto que es el proyecto de catastros, que vamos a implementar un sistema nacional integrado de catastro georreferenciado que va a ser multifinalitario y ya se puede compartir entre municipios y va a ser de carácter nacional. Vamos a tener, también nos han pedido que tengamos varios incentivos para innovación tecnológica y ambiental para infraestructura verde en tierras rurales y en suelo rural. Vamos a solventar problemas de tenencia en el suelo rural. Para nadie es nuevo que la gente sale de la ciudad y en la periferia simplemente tiene asentamientos informales. Debemos evitar que estos asentamientos sean reconocidos y debemos evitar que siga habiendo estos temas de tenencia o de posesionarios porque nos van a generar unas ciudades desordenadas. También vamos a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y la dotación de servicios, incluyendo los espacios públicos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se sale de la zona urbana y se empieza a poner en las zonas rurales y empieza a hacer expansión urbana? Es que nuestros servicios públicos van a ser un poco más caros, bastante más caros en efecto. La movilidad, tenemos que llegar a estos sectores, tenemos que llegar con redes de agua potable, con redes de alcantarillado, y estos recursos son mucho más altos. Tenemos que llegar a un punto de darnos cuenta que la expansión urbana no es sostenible y tampoco es financieramente adecuado. Siguiente, por favor. En cuanto a la delimitación de centros urbanos, vimos que es importantísimo definir un perímetro de centralidad o de policentralidad. Hay algunas ciudades que tienen varias centralidades para poder focalizar la gestión urbana en cuestión a sus capacidades y a sus recursos. Y a sus recursos no solamente me refiero a temas financieros, sino a temas de potenciar las vocaciones del suelo del sector del que estamos hablando. Debemos tener una delimitación de centros con objetivos y estrategias que vayan a ser implementables. No solamente vamos a determinar, este es el centro urbano y simplemente por un tema de política pública o porque lo destinamos para el efecto. No, tenemos que implementar criterios, tenemos que implementar proyectos para que ese centro urbano se desarrolle. Vamos a analizar centralidades con base a los equipamientos, salud, educación, financieros, en general cualquier equipamiento, pero no solamente que consten ahí, sino que también veamos sus radios de influencia y sus usos de suelo. Vamos a identificar distintas escalas de centralidades o centros urbanos. Tenemos acá en el Ecuador ciudades tan pequeñas que pueden tener centros urbanos que son centralidades barriales. No podemos compararlas con un centro histórico de Quito, por ejemplo. Debemos identificar distintas escalas de centralidades o centros urbanos, como les comentaba, y consolidar y fortalecer la dinámica urbana y el aprovechamiento de suelo en áreas declaradas como patrimonio cultural o centros históricos. En el Ecuador tenemos muchas ciudades, al igual que en México, que son históricas. Acá tenemos Loja, Cuenca, Quito, entre otras, que es un patrimonio que debemos conservar. Siguiente, por favor. Consideramos que era fundamental para que nosotros veamos una imagen bastante amplia de cómo vamos a planificar las ciudades si es que le consideramos a la pandemia del COVID-19 y cómo va a impactar esta pandemia en la planificación territorial. Vimos que la nueva normalidad no se desvincula de las condiciones sociales, económicas, territoriales y ambientales existentes, pero nos da la posibilidad de focalizarnos en otros temas vulnerables como los sociales y los de medio ambiente. Van a permanecer los mismos principios, pero existen unas nuevas vulnerabilidades que son importantes tomar en consideración. Va a haber una transversalización del enfoque de gestión de riesgo, que antes, si bien es cierto, lo tomábamos en cuenta, pero ahora tenemos que considerarlo como prioritario. Debemos tener un enfoque en barrios y viviendas con deficiencias básicas para garantizar el confinamiento en un hábitat adecuado. Esta pandemia nos ha puesto en un tema de maximización para ver cuáles son las ciudades que realmente funcionan y cuáles las ciudades que no. Nos está llevando a desafíos realmente grandes, entonces debemos garantizar que podemos confinarnos en un hábitat adecuado a través de tipologías de vivienda, a través de incentivos de alguna naturaleza, pero que tengamos el cumplimiento de las deficiencias básicas. Identificamos que la crisis sanitaria no es solo salud, sino es una triple crisis. También va del tema social, también va el tema económico de la población y obviamente de las ciudades. Siguiente, por favor. En general, en los hubs lo que consideramos que tenemos como conclusión y que debemos tomar en cuenta para la creación de normativa pública y la creación de regulaciones técnicas
es que nosotros como gobierno nacional debemos normar de manera general y no específica, porque son los municipios los que conocen cuáles son las necesidades de sus pobladores. Nosotros les damos los lineamientos básicos y son ellos quienes van a ser los gestores de sus propios territorios, aprovechando cada uno de los beneficios que vienen en ellos. Tenemos que impulsar para que ellos no únicamente cumplan los requisitos legales o cumplan por un tema de financiamiento, sino que cumplan para que tengan un beneficio, una maximización de beneficios para sus ciudadanos. Debemos normar no solamente el uso y la ocupación, debemos normar también vías, infraestructura, y esto siempre considerando el paisaje y las características rurales y urbanas. Tenemos que considerar esta dualidad. Vamos a esclarecer los beneficios de entrar en un régimen de organización de forma articulada. Tenemos que mostrar que planificar una ciudad es importante, que planificar una ciudad les va a dar unos beneficios tanto a sus habitantes como a sus gobernadores y van a ser ciudades que funcionen, que sean eficientes y que sean sustentables. Que necesitamos una cooperación multinivel para articular estas medidas analizadas, una generación de incentivos y control para evitar la transformación del suelo en un contexto ambiental actual. Tenemos que tratar de limitar esta expansión urbana, como les comentaba. Vamos a tener estrategias de vivienda partiendo de un análisis demográfico y de perfiles o de tipologías de vivienda. Debemos evitar que sigamos teniendo hacinamientos, que fue una de las causales para que esta emergencia sanitaria sea un poco incontenible, porque tenemos hacinamientos en ciertos lugares y sobre todo en las periferias de las ciudades grandes. Debemos potenciar el uso del catastro municipal y metropolitano porque lo más importante para la planificación territorial es generar datos. Eso es de donde vamos a partir para planificar una ciudad. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, ¿cómo esto llega a ser una implementación normativa? Siguiente, por favor. Actualmente nos encontramos en un proceso de sistematización de resultados a través de la cooperación triangular, en efecto. Luego vamos a seguir con una retroalimentación de los líderes de las mesas de cada sede para garantizar que nosotros hemos actuado de forma adecuada y que hemos realmente acogido sus necesidades. Vamos a proceder con la construcción de las regulaciones técnicas. Este proceso también se va a hacer a través de la cooperación triangular y con el intercambio de experiencias de México, Ecuador y Alemania. Y vamos a llegar a la aprobación del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que es un cuerpo colegiado conformado por 3 miembros. Nosotros como Midubi somos quien preside. También esta parte la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que es el ente de planificación nacional, y un representante de los municipios. Y finalmente llegaremos a una socialización y a una capacitación que, de hecho, había visto cómo en México estaban implementando estos cursos, me ha dado muy buenas ideas y podemos proceder por ahí. Lo que quiero realmente llegar a decirles, ya para cerrar este tema, es que la planificación territorial está iniciando para nosotros. Estamos dando importantes pasos, estamos llegando a hitos importantes, pero es un proceso que no se ha acabado, que las ciudades siguen en cambio, las ciudades siguen en constante movimiento y tenemos que adaptarnos a ellas, pero siempre y cuando veamos cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios. Gracias. Angie, interesantísima exposición. Esta, sin duda, la expansión urbana es un reto para todos, para Ecuador, para México, para todo el mundo. Y estos hubs que mencionas, diseñados en el marco de la cooperación triangular México, Alemania, Ecuador, son sin duda pues una opción para estos espacios, como estos espacios de construcción colectiva donde intervienen todos los actores involucrados en la gestión del territorio. Sin duda, veo que están llegando ya varias preguntas del público. Vamos a ahondar en estos puntos que nos has planteado a lo largo de tu exposición, Angie. Y justamente pasamos a esta siguiente ronda del seminario, donde pues yo les planteo una pregunta basada en sus presentaciones para luego dar paso a las preguntas del público. Gabriela Jurado, nos decías pues toda esta política pública implementada en torno a la creación de los lineamientos simplificados para la elaboración de planes municipales de desarrollo. ¿Cómo han recibido los municipios la posibilidad de elaborar sus planes municipales, sus planes locales, con base en estos lineamientos simplificados? ¿Lo han recibido de manera
¿Cuál ha sido su reacción? ¿Se han incorporado cada vez más? ¿Cuántos municipios hasta ahora tienen elaborados con oportunidad sus planes municipales de desarrollo? Muchas gracias. Pues creo que han habido varias preguntas. Si quieren, ya después hablamos en ellas. Pero justamente el planteamiento de cómo los municipios lo han recibido, pues creo que en el sector existe cierta acuerdo sobre la obsolescencia de los instrumentos y de las metodologías y de justamente la necesidad de innovar. Efectivamente, los municipios reconocen, pues creo que a pesar de la diversidad, todos enfrentan múltiples retos. La planeación no necesariamente se posiciona como este instrumento que orienta la toma de decisiones. Entonces, por parte de alcaldes y alcaldesas, al menos con los que hemos tenido contacto, hemos recibido pues muy buenas respuestas. Lo que también hemos identificado es, y hay que mencionarlo, es una resistencia del sector técnico, es decir, estas consultorías que estaban acostumbradas a recibir un monto mucho más alto para elaborar, es decir, que recibían más por el pago para desarrollar estos instrumentos, pues no les causó tanta gracia que en lugar de que les pagaran 2 años o año y medio de trabajo, pues en realidad fueran 4 meses, porque en realidad parte de lo que se plantea es que sean instrumentos mucho más económicos para elaborar, e inclusive las mismas consultorías han presentado resistencia para hacer las cosas de manera diferente, para que el análisis no solo sea como monográfico, como lo han venido desarrollando, sino que incluya un análisis cualitativo de cómo la gente vive en sus ciudades. La verdad es que sí hemos enfrentado algunas resistencias, pero justamente estos cursos que hemos impartido nos han ayudado pues a avanzar en el tema y que vean que sí puede y que vean que los recursos pues son finitos y que tenemos que encontrar maneras diferentes no solo de desarrollar instrumentos, sino de gestionar las ciudades. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Angie, en el caso de nos decías en toda esta exposición de cómo se han elaborado los hubs y cómo se han implementado, cómo se diseñaron, cómo se implementaron, cómo se están ejecutando. Nos decías un elemento fundamental ha sido precisamente la delimitación del territorio urbano y el territorio rural. ¿Cuáles han sido estos retos principales de lograr esta delimitación de manera eficiente del territorio rural, de las zonas protegidas también, para dar orden al territorio urbano? Gracias por esa pregunta y la verdad es prácticamente el know-how de cómo hacemos para planificar las ciudades y evitar que estas se expandan. Estas realmente se van a seguir expandiendo. Tratamos de poner incentivos, tratamos de poner trabas legales, utilizar la ley para tratar de que esto no sea tan recurrente. Pero lo que hemos visto es que pueden haber propuestas innovadoras, como les decía, el tema de los cinturones verdes. En Quito tenemos un corredor metropolitano que se está tratando de incorporar. Esto se está generando, como saben, no tenemos tampoco una cantidad de recursos inmanejable, así que lo que hacemos es a través de concursos, de propuestas participativas. Entonces, acá se hizo un concurso en el que varios arquitectos presentaban sus propuestas y la mejor propuesta iba a ser implementada. Y qué mejor que esto pueda ser implementado así. Estamos generando alianzas público-privadas, en general temas que tratemos de alguna manera, ya sea con candados legales o sea con temas innovadores, tratar de que esto se siga haciendo de manera inmanejable. Ahora lo que estamos pensando es crear unos nuevos instrumentos para que la consolidación de las ciudades sea mejor. Entonces, dar incentivos para el crecimiento de la altura, dar incentivos también para manejar una nueva ciudad que se base en temas verdes también, y no solamente una consolidación que genere un hacinamiento. Pero lo importante para nosotros ha sido, y estamos tratando de incorporarlo en la regulación técnica, estos incentivos y estas soluciones innovadoras. Y antes de pasar a las preguntas del público que están llegando copiosamente, ya está de nuevo con nosotros Brigel Ortiz. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto, Brigel, qué tanto se recurre en México a las cooperaciones triangulares por parte de los municipios? ¿De qué tamaño es el área de oportunidad en el país
para seguir promoviendo el uso de estos esquemas de colaboración internacional? Hola, muchas gracias, Norma, por la pregunta. Tenemos varias experiencias en las cuales la participación o la ejecución no es a través directamente, por ejemplo, del gobierno federal o del gobierno local, sino a través de municipios. Tenemos varias iniciativas y realmente no hay una limitación, como yo lo había comentado. Simplemente, mientras haya interés por parte, en este caso, supongamos, del municipio de Zapopan, y pongo el municipio de Zapopan porque estábamos trabajando en una propuesta justamente con ellos, y desarrollarla con la contraparte de otro país. Entonces, en términos generales, hay una oportunidad muy grande porque al final nosotros como cooperación alemana no tenemos ninguna restricción y no debe de ser ni gobierno local, ni estatal, ni federal, simplemente un actor que tenga interés. Tenemos experiencia con autoridades municipales. Por ahí hay un proyecto justamente bastante exitoso con la municipalidad de Asunción y aquí en México se ejecutaba con Durango, igual con Zapopan. Entonces hay bastantes posibilidades y es una muy buena alternativa para conocer experiencias de otros países en torno a los intereses de la misma municipalidad, ¿no? Por ejemplo, este de Zapopan iba a ser en términos de desarrollo de los jóvenes, ¿no? Y se pretendía presentar con San Pedro Sula, en este caso otra municipalidad. Entonces, justamente hay un área de oportunidad y simplemente es explorarla, pero la puerta está abierta. Gracias, Brigel. Y vamos ahora directamente a las preguntas del público. Vamos a ir rápidamente tratando de tocar el mayor número posible de ellas. Para Gabriela Jurado, tenemos aquí la pregunta de Aldair Ranulfo Mendoza Gómez. ¿En qué ramo presupuestal o bajo qué instrumento la SEDATU le otorga el dinero destinado en materia de planeación urbana a los municipios de México? Gracias. Creo que ha habido varias preguntas en relación justamente a los mecanismos que tiene la SEDATU para apoyar. Y pues con gusto les comparto cómo funciona. El programa de mejoramiento urbano, que es uno de los programas prioritarios de este gobierno, es un programa que tiene recursos etiquetados como de subsidio. Y esto implica que opera a partir de reglas de operación. Es decir, cada año en el diario oficial se publican estas reglas de operación y ahí lo que se definen son las reglas claras de cómo se van a implementar estos recursos, quiénes son los municipios que pueden ser beneficiarios, elegibles, cuál es el proceso y específicamente hablando de la vertiente de planeación, el proceso es a partir de una convocatoria que publica la SEDATU en su página de internet y a partir de la cual todos los municipios interesados en el 2020, los municipios elegibles fueron los que tenían a partir de 50,000 habitantes que formaban parte del sistema urbano nacional. Sin embargo, actualmente estamos en revisión de reglas de operación para el ejercicio fiscal 2021 y probablemente la población cambie hacia abajo, es decir, que más municipios puedan acceder a estos recursos. Todavía no tenemos la versión final, entonces todavía no puedo dar el monto de la población mínima con la que tienen que cumplir los municipios, pero sí es importante mencionar que independientemente de estos recursos para elaborar los instrumentos, la SEDATU identifica que los otros municipios con los que no se puede apoyar de manera directa, se puedan apoyar a partir de la capacitación y de las metodologías que se difunden, porque el recurso nunca va a ser suficiente para todos los municipios, pero lo que sí podemos hacer es instalar capacidades y también lo que ponemos a disposición de los municipios es la posibilidad de dar asesoría y acompañamiento técnico a estos municipios que no cuentan con recursos directos desde la SEDATU, pero que pueden desarrollar sus instrumentos in-house con el acompañamiento de SEDATU. Entonces, es el programa de mejoramiento urbano a partir de las reglas de operación, específicamente una convocatoria que se publica en la página de internet y pues los invitamos a los que no fueron beneficiarios este año a mantenerse atentos de la publicación tanto de las reglas de operación como de la convocatoria para el 2021. Muchas gracias. Correcto, pues nos decías entonces, Gabriela Jurado, resumiendo también, porque efectivamente hay varias preguntas relacionadas con el tema de cómo acceder a estos beneficios de la SEDATU. Los cursos de capacitación también son esenciales
para acercarse al seguimiento de estos instrumentos de apoyo. ¿Es correcto? Así es. Y también efectivamente para el 2021 se implementará una tercera edición del curso Co-Creando Ciudades para Todas las Personas para continuar pues este trabajo de fortalecimiento de capacidades, que en realidad es gratuito, virtual, entonces prácticamente cualquier persona en el sector lo puede tomar. Bien, creo que con eso damos respuesta a varias de las preguntas realizadas por el público, pero tenemos otras más. Para Angie Montenegro, ¿a partir de qué año comenzó a implementarse el plan para 2036? Y si esta planeación es a mediano plazo o qué se pretende lograr al llegar este año, al llegar 2036, es lo que entiendo que dice la pregunta. Sí, bueno, nosotros aprobamos esta agenda al 2036 aproximadamente hace un mes. Empezó, como les comentaba, desde el 2016 cuando fuimos sede del Hábitat 3. De hecho, en noviembre hicimos el Hábitat 3+3 con los resultados de los hubs que tuvimos de las dos mesas técnicas. Tenemos la de planificación territorial, que es importante mencionarles que también tuvimos una de política de vivienda, que esta también se va a tratar de elevar a una política pública a través de ley. Y lo que nosotros buscamos a través de esto son metas al corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que necesitamos es que se cumplan estos ejes que estamos buscando, como les decía, gobernabilidad, equidad, sostenibilidad, entre otros, y que estos sean implementados en las 10 líneas de acción que manejamos. Lo que buscamos es llegar al Hábitat 4 en el 2036 y evaluando que todas estas políticas y que todos estos apartados que hemos generado se vayan cumpliendo poco a poco. Lo que tratamos de hacer es que tengamos aparte no solo una planificación territorial ordenada, sino también condiciones de habitabilidad, tenemos por temas de vivienda, tenemos temas integrales en esta agenda. De hecho, les puedo compartir dónde la pueden revisar para que ustedes también analicen cuáles son estos apartados de esta agenda. Es una agenda que la hemos venido trabajando, como les digo, desde hace bastante tiempo, y para nosotros se ha considerado uno de los hitos más importantes en la generación de política pública. Gracias, Angie. Y nuevamente para Gabriela Jurado, pregunta Marco Antonio Medina Sánchez, ¿considera en su metodología las áreas geoestadísticas básicas, ya que cada municipio es diferente? No se consideran las AGEPs justamente porque la escala de análisis más pequeña que integra esta metodología son los barrios. ¿Y por qué los barrios? Porque justamente en esta necesidad de ubicar a las personas en el centro, se identificó que el barrio es esta escala que permite, identificar dinámicas locales, identificar experiencias diferenciadas, identificar cómo es la vida de las personas. Entonces, esto, por supuesto, depende de cada contexto local, de cada municipio, pero la propuesta que se hace es a partir de la escala barrial. Muy bien, gracias. Y aquí hay una pregunta dirigida a los panelistas, aunque claramente es una pregunta para Angie Montenegro. ¿Todos los municipios pueden implementar los hubs territoriales? De hecho, sí, lo pueden implementar, y ya sea acá en el Ecuador, sea en México, sea donde ustedes quieran, porque realmente es un proceso de construcción participativa, es un proceso de construcción colectiva, que en esta ocasión nosotros lo generamos desde el gobierno nacional. Es una cosa, pero lo que tratamos de hacer es que nosotros damos el primer paso, pero los municipios o los participantes de los hubs sigan con este proceso. Ahora es importante tomar en consideración que aquí tenemos 6 actores de la sociedad, no solamente los municipios, no solamente el gobierno nacional, tenemos también la academia, como les explicaba, sociedad civil, sector privado, para garantizar que todos los sectores tienen una voz que va a ser escuchada. Lo que tratamos de hacer es que se establezcan guías, se compartan experiencias. Inclusive en los hubs tuvimos en una mesa, en una de las plenarias, unas experiencias de la Universidad de Nueva York, por ejemplo, que nos comentó algunos análisis a nivel mundial de cómo planificar las ciudades. Entonces es un intercambio de experiencias muy enriquecedor que permite que los municipios sean gestores del territorio de sus propias jurisdicciones y que no se limiten solamente a cumplir apartados legales o temas de presupuesto únicamente,
sino que realmente vean cómo pueden planificar sus ciudades para hacerlas equitativas, para hacerlas sostenibles, en general para hacer ciudades que funcionen. Lo importante es que los pobladores se puedan sentir parte de esta planificación territorial y que, como les comento, sus voces sean escuchadas. Gracias, Angie. Y aquí hay una pregunta también para los panelistas que voy a redirigir a Brigel Ortiz, dada la naturaleza de lo que se pregunta, es ¿cuáles gestiones, preguntan desde Oaxaca, cuáles gestiones se han aterrizado con esta triangulación entre Alemania, México y Ecuador a nivel nacional? ¿Cuáles gestiones? Creo que quiere decir cuáles proyectos se han aterrizado. Bueno, en materia de cooperación triangular con Ecuador tenemos algunos, por ejemplo, este que es en materia de desarrollo territorial, tenemos uno que estábamos presentando en Banca Verde, en bancos de desarrollos y Banca Verde, tenemos uno que fue en materia de agua y saneamiento, y ahorita había interés en desarrollar y presentar un proyecto en áreas naturales protegidas, específicamente en la región de Galápagos, directamente allá, y se estaba definiendo la zona en la cual se pudiera implementar aquí en México. Pero las temáticas han sido esas y no se ha cerrado la posibilidad de que sean otras temáticas en las cuales haya interés. Gracias, gracias, Brigel. Y para Gabriela Jurado, preguntan de Guerrero, ¿es factible seguir bajo la política de ciudad compacta y densa ante el impacto de una vulnerabilidad de la pandemia? Gracias. Creo que esta justamente la contingencia sanitaria ha hecho pues replantear varios temas y cuestionarnos muchos. Entre esos justamente pues los acuerdos que ya se habían definido desde la conferencia Hábitat 3 en Ecuador, en donde pues la nueva agenda urbana define pues esta orientación de nuevas ciudades o de paradigmas urbanos hacia ciudades mixtas, densas y compactas. Y si bien yo creo que los cuestionamientos nunca están de más, la conclusión es que en realidad la densificación, no es la responsable de los contagios, pero que sí nos puede ayudar y continúa siendo vigente y válido inclusive post pandemia, sí nos puede ayudar a que los equipamientos y las infraestructuras necesarias para atenderlo estén cerca de la población y no sea tan caro el acceso. Ese es en primer lugar. Pero lo que también creo que va de la reflexión es cómo tenemos que mejorar ciertos elementos para lograr esta densificación. Por ejemplo, pues los espacios públicos, el transporte público, la accesibilidad o los equipamientos, y uno de esos temas complementarios creo que es el diseño de los modelos de vivienda, y creo que esta pues conversación no existe una respuesta absoluta ni todavía tenemos todas las respuestas, pero sí vamos en el sentido de pues la densificación continúa siendo una respuesta. Hay que replantear otros temas como los modelos y el diseño de vivienda actual para que responda a las necesidades de las personas, y definitivamente tenemos que continuar invirtiendo en los espacios públicos para que sean suficientes, de calidad, seguros, con este enfoque sostenible y sustentable para garantizar que tengamos estos espacios de convivencia más allá de la contingencia sanitaria. Entonces, pues sería una invitación a que continuemos este trabajo en espacios públicos, en movilidad, en infraestructura, desde un enfoque de densificación, siempre y cuando, más bien, pues cuidando que la calidad sea suficiente y que en realidad la densificación sea viable y vaya en un sentido de factibilidad. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Angie Montenegro, preguntan desde el público, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrenta Ecuador en materia de expansión urbana y cómo estaban impactando a los gobiernos locales? En parte ya respondiste esta pregunta, no sé si quieres puntualizar algo más. Lo que podría comentarles es que lo que nosotros nos damos cuenta que tenemos como problemáticas de expansión urbana es el tema de, la más grave sobre todo, es el tema de los asentamientos irregulares. Muchos asentamientos se ubican en las partes periféricas de las ciudades y no llegamos a estos con servicios básicos, que que también es un tema trascendental para los habitantes que están ubicándose en estas áreas. Están impactando a los gobiernos locales con el tema de financiamiento. No se tiene para las extensiones, como les decía, de servicios básicos porque son muy distantes. Entonces, lo que tratamos de hacer es consolidar las ciudades creando incentivos
para esta propia consolidación. Entonces, realmente lo que vemos nosotros es que existen varias, y de hecho es una de las regulaciones técnicas que vamos a generar a través de la cooperación triangular, es establecer cuáles son las etapas de expansión urbana. Por ejemplo, acá tenemos, como les decía, también candados legales, y uno de estos candados legales es que debe pasar este cambio de uso de suelo de urbano, de rural a urbana o a de expansión urbana, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque ellos son los que están encargados de revisar el tema de matriz productiva o de tierras agrícolas y productivas. Entonces, ellos viendo cómo está la ciudad, cómo están los planes de ordenamiento territorial, cómo están los planes de uso y gestión de suelo, autorizarán o no este cambio de tipo de suelo que lo va a manejar el municipio. No se puede permitir, al menos no es el ideal, nos hemos dado cuenta, que no se puede permitir que el municipio organice su territorio de forma arbitraria y sin lineamientos. Entonces, por eso hemos solicitado tener este candado legal, como les digo, y también los incentivos para evitar que esta expansión siga creciendo. Hay municipios que tienen esto bastante desarrollado. El municipio de Cuenca está tratando de generar habitabilidad en altura y aprovechándose de herramientas como el derecho de superficie, en general, entre otras, para que esto sea bastante eficiente. Gracias, Angie. Para Gabriela Jurado, los municipios, bueno, te pregunta Paulo César Hernández Radilla, los municipios pequeños necesitamos inversión para realizar nuestros planes. ¿Cómo podemos obtener recursos cuando somos municipios de 14,000 habitantes en vías de desarrollo? Y voy a juntar esta pregunta precisamente con otra que hace Teresa Adriana Vallejo y pregunta, ¿los pueblos y barrios originarios? Gracias. Creo que escuché la mitad, pero más o menos tengo la idea de la pregunta hacia dónde va. Pues justamente como les compartía hace unos minutos, este programa tiene limitaciones operativas, es decir, la misma regla de operación define qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y esto en realidad es muy pertinente porque pues es un recurso altamente fiscalizable y sujeto a auditorías. Entonces, las reglas de operación, que son estas reglas del juego que se publican en el Diario Oficial de la Federación, son los que definen qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Para el 2020, la población mínima eran de 50,000 habitantes y en realidad hay algunos casos de excepción, pero en realidad están muy limitados. Entonces, ¿qué pueden hacer estos municipios en estos casos? Pues justamente la recomendación que hacía era pues que pudieran instalar capacidades dentro de su municipio para que puedan desarrollar estos instrumentos al interior, y si necesitan apoyo se pueden contactar a la SEDATU, directamente a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, para que acompañemos ese proceso. Desafortunadamente no tenemos, como les comentaba, recursos suficientes para todos los municipios, y este recurso está acotado a estos municipios urbanos. Y en relación a la otra pregunta sobre los barrios en la Ciudad de México, el acceso sobre los barrios en la Ciudad de México, el enfoque es, más bien, el recurso se da a los municipios, y estos municipios, por supuesto, que pueden contener estas poblaciones originarias, grupos indígenas, y de hecho la recomendación es que se puedan atender de manera diferenciada y reconocer sus experiencias particulares. Justamente, pues, también la metodología lo que hace es esta propuesta de identificar estos grupos que necesitan mucho más atención, que necesitan esta identificación particular de dinámicas, pero en realidad el recurso PUMOT va específicamente a municipios y no a escala barrio. Dentro de los municipios pueden existir estos barrios, y la metodología lo que hace es sugerir que se fortalezcan y se hagan acciones puntuales para su atención.
Gracias, Gabriela. Y bueno, siguen llegando preguntas, pero lamentablemente se nos termina el tiempo. Quiero dedicar estos últimos minutos para dar la oportunidad a que cada uno de nuestros 3 ponentes de hoy, desde su perspectiva, nos hagan un último comentario a partir de estas complejidades que nos han compartido. Comenzamos contigo, Brigel. Claro, Norma, muchas gracias. Pues bueno, yo solamente los invitaría a analizar este esquema de la cooperación triangular como una herramienta que puede ayudar a dar soluciones precisas y hacer uso de ella, ¿no? Bueno, al final del día podemos suscribir varios proyectos de cooperación y pueden apoyarnos a solucionar problemas conjuntos, simplemente identificando de qué manera se puede colaborar y por supuesto que se puede hacer a través de municipios, no hay ninguna restricción y pues solamente los exhorto a que exploren la posibilidad de poder colaborar con la cooperación alemana bajo este esquema de cooperación. Gracias, Brigel. Gabriela Jurado, por favor, adelante con un comentario de cierre. Gracias. Sí, pues yo sí quiero enfatizar y aprovechar esta oportunidad para decir que efectivamente los municipios tienen esta atribución constitucional de gestionar el territorio y esta atribución en realidad presenta una gran oportunidad para transformar la manera en la que las personas viven y en realidad cómo pueden acceder y ejercer sus derechos humanos. Entonces sería una invitación a que aprovechemos estas atribuciones que tienen, cuenten con el apoyo de la SEDATU para acercar metodologías, acercar asesoría técnica, acompañamiento, lo que sea necesario, pero nosotros tenemos la convicción de que desde el territorio podemos mejorar las condiciones de vida, mejorar las oportunidades y, por supuesto, el acceso y ejercicio a derechos humanos. Entonces, pues, por nuestra parte hay un compromiso absoluto y creemos que los municipios tienen esta atribución interesantísima y que tienen prácticamente la llave para cambiar las ciudades en México. Entonces, por favor, sumémonos a este esfuerzo y por mi parte agradecerles. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Angie Montenegro. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación y también por compartir estas experiencias que para nosotros, sobre todo desde acá, viendo cuáles son las experiencias de otros países, nos va a servir para también nosotros considerar una guía a futuro. Yo realmente lo que les invito es que también hagan procedimientos participativos, que los municipios o los alcaldes que también están conectados o quienes hayan estado conectados en nuestro seminario, se den cuenta que pueden interponer propuestas, que pueden ser activos todo el tiempo y que estas propuestas van a ser escuchadas para que nosotros podamos generar política pública, porque cada uno de sus pobladores son los que conocen las necesidades que tienen sus territorios. También tenemos que considerar que la planificación territorial es un tema clave para la potencialidad de las ciudades y para la sostenibilidad de las mismas, considerando que si es que una planificación territorial se hace de una manera desordenada, esta se va a tener que mantener por generaciones, creando una expansión que realmente va a ser insostenible. Estamos tratando de incorporar nuevas iniciativas, temas innovadores, pero de todas maneras esto depende también de los ciudadanos y de la apropiación del espacio público que se genere. Entonces les invito a que sigan presentando propuestas, a que sigan trabajando para regular estos territorios y que sigamos creando ciudades que funcionen, ciudades equitativas, ciudades resilientes, para que a futuro podamos ver que tenemos realmente unas ciudades Smart Cities, por ejemplo, es un sueño a largo plazo, pero es un sueño que está ahí. Así que espero también poder seguir contando con este intercambio de experiencias, con la cooperación triangular, que para nosotros ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo de normativa técnica. Muchas gracias, Angie Montenegro. Gracias a nuestros 3 panelistas de hoy. Nos han permitido ver la importancia fundamental de la planeación urbana, de la gestión ordenada y sistemática del territorio. Esto, sin duda, abre la puerta para que ciudades se acerquen cada vez más a este enfoque del cual hemos hablado repetidamente a lo largo de esta hora y media. Nuestros panelistas nos lo han puntualizado de manera reiterada. Tener un enfoque sostenible, construirse con un enfoque hacia la inclusión, hacia la transparencia, hacia una visión de largo plazo y aprovechar estos instrumentos internacionales que existen y que están al alcance de gobiernos locales y de gobiernos nacionales, por supuesto, como son las cooperaciones triangulares. Agradecer mucho
su tiempo, su participación, su disposición, y si nos permiten les haremos llegar de manera agrupada cada una de las preguntas que nos han hecho del público y que no nos ha dado tiempo de responder. Por ahora, bueno, pues agradecerles mucho, agradecer también a nuestros asistentes a este seminario virtual y, por supuesto, dejar por ahí abiertas las posibilidades de acceder a más información a través de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, a través de su página web, que estaremos compartiendo en unos minutos. Agradecer mucho hasta Ecuador a Angie Montenegro, que nos ha permitido conocer un poco de cómo se está gestionando de manera colectiva el territorio a través de este programa de cooperación triangular. Y Gabriela Jurado, por supuesto, que nos hayas detallado los lineamientos simplificados para la elaboración de planes municipales de desarrollo tan necesarios para crear, para diseñar una ruta de crecimiento ordenado en los municipios de México. Ha sido todo, les agradezco mucho. A nombre de Alcaldes de México, muchas gracias. Que tengan buena tarde.